Bien. Entonces, hoy día vamos a empezar a ver la parte conceptual. Nosotros vamos a hacer uso, dijimos, vamos a ser operadores, ¿no? El estudiante va a salir siendo un operador de esta materia. Si no manejaba la computadora, pues ahora va a aprender a manejar. Antes de iniciar con los conceptos, de los 17 participantes, ¿hay alguien que no tenga mucha experiencia en el manejo de la computadora? ¿O todos se defienden con el uso de la computadora? A ver, quisiera escucharlos, por favor. Sé algo nomás. Lo básico creo que se sabe de... Ya. Bien, si hay alguno de los presentes que, como dicen, sé lo básico, otros saben un poquito más, o de repente alguien que no ha tenido pues la experiencia o el tiempo para estar, o no ha tenido la necesidad de estar utilizando la computadora, pues vamos a aprender hoy día a hacerlo. Ya vamos a aprender, entonces vamos a perfeccionar. Si sabemos, vamos a ir perfeccionando. Esa es la idea. Bien, vamos a empezar entonces con los conceptos generales. Y vamos a empezar con el concepto de lo que es la computadora. Vamos a empezar con una definición. Definición. ¿Alguien me puede dar una definición de lo que es una computadora? ¿Alguien quisiera compartir una definición? Buenos días, ingeniera. Buenos días. Pues una computadora es un dispositivo, ¿no? Que tiene tanto su parte física como su parte operativa, conocida como software y hardware. Y bueno, básicamente funciona para hacer muchas cosas. Es lo que más se usa actualmente en muchos trabajos. Y vienen pues en portátiles, vienen en el escritorio y bueno, incluso están, los celulares se consideran como mini computadoras, ¿no? Exacto, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Que quisiera dar una definición. Bien, como comentó su compañero, es un dispositivo electrónico y él decía que tenía la parte de software, de hardware, que es indispensable el uso de la computadora hoy en día. Sea cual sea el trabajo que nosotros desempeñemos, vamos a hacer uso de la computadora y más que todo, conocer el manejo de las herramientas básicas de escritorio. Entonces, todos nosotros, el área profesionales en cualquier área, necesitamos ser operadores, ¿no? Porque de repente ahí vamos a utilizar aplicaciones, software, que es específico del área en el que nosotros nos desempeñamos, pero para eso tenemos que saber el uso de este equipo electrónico, ¿no? Muy bien, entonces vamos a definir una computadora como un equipo electrónico que tiene por finalidad procesar información. Procesar información a gran velocidad. Sobre todo a gran velocidad, porque lo que se necesita hoy en día es rapidez, ¿no? En cuanto a devolución de resultados. Entonces, un equipo electrónico que tiene por finalidad procesar información a gran velocidad. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir procesar información? Lo que quiere decir procesar información es transformar la información que nosotros le proporcionamos a este equipo electrónico para que él nos devuelva la información que necesitamos ya lista, digamos, ¿no? Para ser utilizada. Entonces, a eso nos referimos con procesar información, ¿ya? Entonces, eso es una computadora. Las tareas básicas de una computadora son 3. Tareas básicas. ¿Ya? Son la entrada de datos,
el proceso de transformación, como les indicaba. Y la salida de datos. Eso es lo que hace una computadora básicamente. Entonces se le proporciona los datos, mediante el uso de diferentes herramientas hacemos una transformación de los mismos y obtenemos el resultado que nosotros necesitamos, ¿no? Entrada de datos la proporcionada por el usuario. Vamos a poner proporcionada por el usuario. El usuario somos nosotros. Proporcionada por el usuario. Luego el proceso de transformación mediante el uso del software, ¿no? O las herramientas, aplicaciones o programas, ¿no? Los denominamos de varias formas. Ya, y luego la salida de datos que vendría a ser los resultados. ¿No? Esas son las tareas básicas que realiza una computadora. ¿Ya? Entonces esto es un equipo, decíamos, electrónico. Y al decir equipo electrónico estamos hablando que un equipo está conformado por un conjunto de partes, ¿no? Un equipo no es una unidad, sino es un conjunto de partes. En este caso vamos a definir lo que son las partes de la computadora. Partes de una computadora. Bien, como su compañero mencionó hace un ratito, él mencionó el hardware y el software, ¿no? Entonces una computadora básicamente está compuesta por lo que es el hardware y bien lo dijo el software. ¿Qué vendría a ser el hardware? Si alguien me puede indicar, ¿qué vendría a ser el hardware? La parte física de la computadora. Exacto. Eso, muy bien. Entonces el hardware es la parte física o tangible, de la computadora. Tangible, ¿por qué? Porque lo podemos palpar. Y dentro del hardware básico que tiene una computadora, ¿qué podemos mencionar? El monitor. Monitor, mouse, teclado. Monitor, Mouse, teclado, Audífono. audífonos, ¿qué más? el CPU. CPU, muy importante. Eso vendría a ser la parte física o tangible de la computadora, ¿correcto? Todo lo que nosotros podemos palpar. Y como hardware básico, justamente está lo que nosotros acabamos de mencionar o que ustedes me han mencionado. Tenemos monitor, mouse, teclado, CPU, ¿no? Audífonos sí, pero lo básico es monitor, mouse, teclado y CPU. Correcto, entonces a todos ellos los podemos denominar hardware. Correcto, muy bien. Ahora, dentro de este hardware básico que les comentaba, que debe poseer o que posee cualquier computadora, a este hardware básico tiene un denominativo, se lo denomina o se lo identifica con otro nombre. ¿Alguien sabe con qué nombre también se los identifica a estos dispositivos de hardware? ¿Alguien los conoce o los ha nombrado alguna vez de alguna otra forma? ¿Podría ser dispositivos de entrada y dispositivos de salida? Muy bien, dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Sí, justamente. A estos dispositivos de hardware, ¿no?, que hemos mencionado, reciben el nombre de periféricos. Bien lo decía su compañero, de entrada y salida, exacto. Entonces, al monitor, al mouse, al teclado, que son los dispositivos básicos, se los conoce con el nombre de periféricos.
¿no? El nombre de periférico. ¿Por qué se los denomina periférico? Porque todos ellos van conectados directamente al CPU. Estamos hablando de una máquina de escritorio, por ejemplo. Tenemos nosotros el CPU en nuestra máquina de escritorio y el mouse, el monitor y el teclado se conectan a ella a través de un determinado puerto, ¿no? Entonces se conectan sí o sí a ese CPU. Por eso se los denomina también periféricos, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí el monitor o pantalla, como también se lo conoce, el mouse y el teclado. Se lo denomina periféricos. Se lo denominan periféricos. Puesto que se conectan directamente al CPU. ¿Ya? Por eso se los denomina periféricos. Su compañero decía dispositivos de entrada y salida. Correcto. Entonces existe dentro de los periféricos, que ya sabemos por qué se los llama así, una clasificación. Clasificación de periféricos. Clasificación de periféricos. Entonces, los periféricos se clasifican de acuerdo a la función que ellos cumplen. Clasificación de periféricos de acuerdo a la función que cumple. Tenemos entonces los periféricos de entrada, como mencionaba su compañero, los periféricos de salida y los periféricos de entrada y salida. ¿Ya? Esa vendría a ser la clasificación de los periféricos. Ahora, voy a colocar aquí otro periférico que es muy importante. Lo voy a colocar en esta lista. Ahora sí. Muy bien, la impresora. También se denomina periférico porque también va conectado a lo que es el CPU. Entonces tenemos dentro de la clasificación los de entrada y salida, de acuerdo a la función que cumplen. Entonces, de estos periféricos que hemos mencionado anteriormente, y si ellos se clasifican de acuerdo a la función que cumplen, ¿cuáles creen ustedes que serían los periféricos de entrada? ¿Cuáles creen? Teclado. ¿El mouse? Mouse, correcto. Y teclado. Muy Teclado. bien. Teclado, correcto. Esos serían periféricos de entrada porque a través de ellos nosotros proporcionamos la información que necesita ser procesada o que nosotros necesitamos ver resultados referente a ella, ¿no? Entonces, ¿por qué medios o a través de quién nosotros proporcionamos esa información? A través del mouse y el teclado. ¿Cuáles serían los periféricos de entrada y salida? Fíjense que estos, si son de acuerdo a la función que ellos cumplen, los de entrada son los que proporcionan información, los de salida los que devuelven, y los de entrada y salida los que realizan ambas funciones. De esos periféricos que nosotros hemos mencionado arriba, ¿cuáles serían los de entrada y salida? Monitor, impresora. Monitor, impresora. Monitor. Correcto. Monitor sería el periférico de entrada y salida, porque a través de él nosotros vemos la información que
introducimos y vemos la información que se genera. Entonces vendría a ser el monitor. Pero de salida vendría a ser la impresora. Porque nosotros a través de la impresora vamos a tener físicamente la información generada a través de las diferentes herramientas de las cuales nosotros hacemos uso, ¿no? Dependiendo del trabajo que nosotros desempeñemos. Entonces, la clasificación básica de los periféricos son de entrada, de salida y periféricos de entrada y salida, ya que todos ellos se conectan directamente a lo que es el CPU. Existen otros periféricos, como por ejemplo el flash memory o el pendrive, como se lo conoce. ¿Cuál es la finalidad de un flash memory, por ejemplo? ¿Cuál sería la finalidad o la función? Almacenar información. Almacenar información. Almacenar información, ¿no es cierto? De forma temporal, ¿no? Esa es la idea. Entonces, tenemos que en este caso, el pendrive o el flash memory lo que hace es almacenar la información. Entonces, ese sería un periférico de almacenamiento. Podríamos decir que es un periférico de almacenamiento. Los discos duros externos se conectan al puerto USB del CPU, ¿no es cierto? Entonces podemos mencionar que ello también es un periférico de almacenamiento porque se conecta externamente al puerto USB del CPU. Entonces vendrían también múltiples otros periféricos y múltiples clasificaciones, ¿no es cierto? Pero la clasificación básica vendría a ser de entrada, salida y salida. ¿Está claro hasta aquí? Sí, está muy claro. Sí, profesor. Sí. Ahora, los audífonos que me mencionaron ahí también en la lista de los periféricos, ¿en qué clasificación ustedes lo colocarían? De salida. De salida, salida. ¿no? De salida, muy bien. Entonces aquí lo vamos a colocar audífonos. ¿Cómo? Licenciada, de entrada ¿Sí? también sería micrófono. Micrófono podría ser, exacto, aquí vamos a poner micrófono, sería de entrada, porque nosotros estamos proporcionando la información, ¿no? A través de el micrófono, ¿no? De otra manera, pero también sería un periférico de entrada, es correcto. Entonces, a eso denominamos periférico, ¿no? Porque todos ellos se conectan al CPU. ¿Y qué será CPU? ¿Qué será CPU? Esa sigla CPU, ¿qué significa? ¿Alguien sabe el significado de esa sigla CPU? ¿Alguien conoce? Unidad central de procesamiento. Exactamente. Unidad central de proceso. Eso es el CPU, la unidad central de proceso. Fíjense que todos los periféricos se conectan al CPU, dijimos, ¿no? Entonces es un centralizador en realidad, ¿no? Entonces eso, la unidad central de proceso. Dentro del CPU existen muchos otros dispositivos electrónicos que hacen posible que nosotros podamos tener un buen funcionamiento nuestra computadora, ¿no? ¿Qué encontraremos nosotros dentro del CPU? ¿Alguien me puede mencionar alguno de esos dispositivos electrónicos que tenemos ahí? El procesador. Procesador. Muy bien. Muy ¿Qué bien. más? ¿Perdón? Tarjeta de video. Muy bien. Tarjeta de video. Tarjeta de sonido. Perfecto. De video, coma sonido. Voy a colocar. Muy bien. ¿Qué más? Memoria RAM. Memoria RAM. ¿Qué más? Su cooler, el ventilador. Eso. Cooler. Muy bien. ¿Qué más? Disco duro, ¿no? Disco duro.
¿no? Existen un sinfín de dispositivos, ¿correcto? Fíjense que ustedes me han mencionado los más relevantes, digamos, ¿no? Tenemos entonces dentro del CPU, tenemos lo que es el procesador. El procesador también se conoce como el cerebro de la computadora, ¿correcto? Cerebro. La computadora, ¿no? Tenemos entonces la tarjeta de video y sonido, de video, sonido, tarjeta de red también puede ser, que son dispositivos que nos permiten, de acuerdo al tipo de tarjeta al que estemos haciendo referencia, en el caso de la tarjeta de video nos proyecta la imagen, en el caso de la tarjeta de sonido, como indica su nombre, ¿no? Podemos escuchar voces, ¿no? A través del sonido. Tenemos la tarjeta de red que me permite comunicar una computadora con otra, ¿no? A eso nos referimos con cada una de las tarjetas respectivamente. En cuanto a la memoria RAM, ¿cómo podríamos definir la memoria RAM? ¿O alguien sabe el significado de la sigla RAM? ¿Alguien sabe el significado de la sigla RAM? ¿Nadie? Bien, RAM significa Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio. De acceso aleatorio. Eso es el significado de esa sigla RAM. Pero la memoria RAM es un espacio temporal, es un espacio de almacenamiento, mejor así, almacenamiento temporal de información. Cuando nosotros ponemos en marcha el sistema operativo, iniciamos, levantamos el sistema, entonces la memoria RAM, al iniciar el sistema operativo, la memoria RAM está limpia. Nosotros empezamos a interactuar con las diferentes herramientas y ese espacio de almacenamiento que tenemos disponible con la memoria RAM, lo que hace es cargar a memoria las aplicaciones con las que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos, por ejemplo, en este caso, creando mis apuntes en un archivo de Word. Una vez finalizo yo el archivo, grabo el archivo en disco, esa memoria se libera y esta información sale de la memoria y se almacena permanentemente en el disco duro. Entonces es un espacio de almacenamiento, por eso se dice que es un espacio de almacenamiento temporal de información. Entonces todas las herramientas que nosotros, con los que nosotros trabajamos, se cargan a memoria, ¿no? Vamos trabajando en memoria en realidad y al momento de ya guardar la información de forma definitiva, esa memoria se libera y se almacena la información generada por nosotros dentro del disco duro. ¿Ya? Para eso sirve la memoria RAM. Es una memoria, por eso se dice que es una memoria volátil, porque al nosotros descargar el sistema operativo, al apagar la computadora, esa memoria también se libera y esa información desaparece. ¿Ya? A eso se denomina entonces la memoria RAM, que es una parte muy importante en cuanto al funcionamiento de la computadora. Luego tenemos el cooler, que ustedes me han mencionado, que vendría a ser el medio por el cual la computadora mantiene la temperatura adecuada, ¿no? Al ser un equipo electrónico, se calienta, ¿no? Entonces el cooler es el que mantiene justamente la temperatura adecuada para que la computadora funcione de manera correcta. Y luego hemos mencionado también al disco duro, ¿no? El disco duro, entonces, es el medio de almacenamiento permanente de información. Medio para almacenar la información de forma permanente, ¿no? Para eso nos sirve el disco duro. ¿Alguna consulta hasta aquí?
Una pregunta, ¿el disco sólido y el rígido, qué diferencia hay? ¿O cómo se lo...? La diferencia es, entre ellos, es la velocidad. La única diferencia es la velocidad. Por ejemplo, en el caso de esta portátil que yo estoy utilizando, yo tengo dos discos. Un disco rígido y uno sólido. En el caso del disco sólido, por ejemplo, lo que hace es, yo inicio la computadora, abro la portátil y se carga el sistema operativo en segundos, o sea, es rapidísimo, ¿no? Pero solamente es eso, el inicio en realidad, el levantar el sistema de forma rápida, eso es lo que me permite hacer, nada más, la velocidad, esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Alguna otra consulta? ¿Está claro hasta aquí? Ya está claro. Perfecto. Bien, en la materia nosotros de computación vamos a hacer uso de hardware, pero nos vamos a enfocar en software, ¿no? Nuestro fuerte, llamémoslo así, durante la materia va a ser el aprendizaje del software. Entonces la otra parte de la computadora, que hablamos de la computadora, estaba compuesta de hardware y software, ¿no? Entonces lo que estábamos hablando hasta hace un momento es acerca del hardware. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el software. ¿Alguien me puede definir lo que es el software? ¿Alguien podría definir lo que es el software? ¿Alguien se anima a dar una definición de lo que es software? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Bueno, software se refiere, digamos, ya a toda la parte visual, ¿no? Que vemos a través del monitor, como ya son los programas, el sistema operativo, ¿no? En principal función. Se puede tocar. Y ya, bueno, ya hay todos los programas que vienen, ¿no? Se lo considera como software. No se puede Perfecto. tocar. No se puede tocar. Muy bien, perfecto. Muy bien han comentado sus compañeros. Entonces la parte lógica o intangible, ¿no? Como dice su compañero, no se puede tocar. Intangible. Parte lógica intangible de la computadora. Eso es el software. Es lo opuesto al hardware, ¿no? El hardware es la parte física o tangible y el software es la parte lógica o intangible. Y como bien decía su compañero, el software está definido por lo que es el sistema operativo y todas las otras herramientas de las cuales nosotros hagamos uso. Entonces el software, al ser la parte lógica o intangible, se clasifica. Entonces, cuando hablemos de software sabemos que son todos los programas o aplicaciones que ustedes tienen instalados en su computadora. Clasificación de software. Clasificación. El software se clasifica en dos grandes grupos, lo que es el software de base y lo que es el software de aplicación. ¿Alguien me podría indicar si conoce cuál es el software de base? Las aplicaciones que ayudan a levantar el sistema. Ya, entonces, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían esas aplicaciones? ¿Sería el sistema operativo? Sería el sistema operativo. Muy bien, exactamente. Entonces, el software, que es la parte lógica de la computadora, se clasifica en base y aplicación. Entonces, el software de base es la plataforma sobre la cual
se instalan las aplicaciones. Ese es el software de base. Y el software de base no es más que el sistema operativo. Entonces, la plataforma sobre la cual se instalan las aplicaciones. El denominado, vamos a poner así, denominado sistema operativo, que tiene por finalidad administrar las aplicaciones y recursos. Aplicaciones y recursos de la computadora. Eso es lo que hace el sistema operativo. Entonces, fíjense que es la plataforma, dice, sobre la cual se instalan las aplicaciones. Entonces, si yo no tengo instalado esta plataforma, que es el sistema operativo, yo no puedo instalar a la computadora las otras aplicaciones que requiero de acuerdo al trabajo que yo desempeño. Entonces, la base o soporte sobre la cual se instalan todas las aplicaciones, ¿no? Ese es el software de base y se lo conoce con el nombre de sistema operativo, cuya finalidad, aparte de permitirnos que sobre él se instalen las aplicaciones, como dice acá, las administra y además todos los recursos que posee mi computadora, el sistema operativo se encarga de administrar. ¿Ya? Esa es la función del sistema operativo. Ahora, el sistema operativo, existen varios sistemas operativos. Nosotros, por ejemplo, cuando yo en esta máquina tengo instalado el Windows 10, ¿no? Para mí el sistema operativo o mi plataforma es Windows 10. Existen otros tipos de sistemas operativos también. Por ejemplo, vamos a poner Windows. Windows en todas sus versiones. Entonces, desde que apareció el sistema operativo gráfico, como lo es Windows, porque Windows es un sistema operativo gráfico, inició la primera versión gráfica del sistema operativo, fue el Windows 3.1, fue la primera versión que apareció, ¿no? Y fueron haciendo modificaciones, mejoras a lo que es el sistema operativo, y ahora tenemos hasta la versión, por ejemplo, yo tengo aquí instalada la versión 10. Entonces, a medida que fue avanzando las diferentes versiones en cuanto al sistema operativo, vieron muchas mejoras, ¿no? Antiguamente, antes de la versión gráfica de Windows, se utilizaba lo que se conocía como el DOS, ¿no? Que es el sistema operativo, pero no en modo gráfico, ¿no? Por ejemplo, para crear una carpeta, yo necesitaba tener comandos o instrucciones que me permitían crear una carpeta. Para mostrar las carpetas de la unidad, también tenía comandos que me permitían listar. En realidad, el sistema Windows, operativo Windows, se basó, su base está fundamentada en el DOS. Entonces, lo que se hizo fue ya plantear el entorno gráfico que es con el que nosotros nos manejamos hoy en día, ¿no? Entonces, ejemplo de sistema operativo Windows. ¿Qué otros sistemas operativos ustedes conocen o han oído mencionar? El sistema Mac de Apple. Ya, Mac, ¿qué más? También puede ser Linux. Linux. Muy bien. ¿Algún otro más? También podría entrar lo de teléfono, como ser Android, Claro que sí. iOS. Exacto, iOS. Exacto. Fíjense que hace un ratito su compañero, cuando mencionábamos la definición de que era una computadora, él decía, los celulares también se los denomina que son mini computadoras, ¿no? En realidad los celulares, los smartphones, son computadoras pequeñas, ¿no? Y ellos manejan también su sistema operativo, ¿no? El Android y el iOS, ¿no? Esos son los sistemas operativos que manejan. Entonces está dentro de esta clasificación del software, porque lo que tenemos ahí a la mano todos los días es una computadora pequeña, ¿correcto? Ahora, en el caso de Linux, por ejemplo,
El Linux es una versión gráfica del sistema operativo Unix. Entonces, la base del Linux es Unix, así como la base de Windows es el DOS. Entonces, las versiones gráficas de estos dos sistemas operativos es lo que utilizamos hoy en día. ¿Cuál es la diferencia con el Linux? En cuanto a Linux y Windows, Linux es un sistema operativo gratuito y además de eso es de código abierto, que significa que pueden haber desarrolladores que vayan haciéndole mejoras al sistema y las van compartiendo, ¿no? Aparte que es mucho más seguro. Entonces, muchas empresas optan por el uso, empresas grandes, digo, ¿no? Que necesitan preservar mucho su información, utilizan como base el sistema operativo Linux, ¿no? Entonces eso vendría a ser el software de base o el sistema operativo, ¿no? Al sistema operativo también le podemos dar una definición bien cortita para que ustedes siempre la recuerden. Vamos a ponerla aquí entre comillitas y podemos decir que el sistema operativo es un intérprete entre la computadora y el usuario final. Así también podríamos definirlo a lo que es el sistema operativo. ¿Por qué intérprete? Porque él es el que nos comunica, ¿no? A nosotros, los usuarios finales, con un lenguaje interno que maneja la máquina, ¿no? Que es un lenguaje de máquina que está compuesto por un código binario de ceros y unos, y los transforma en instrucciones válidas para nosotros, ¿no? Entonces la interfaz, en el caso de los sistemas operativos gráficos, que son los que utilizamos hoy en día, es la interfaz que nos facilita a nosotros el trabajo. Nosotros solicitamos algo, internamente el sistema operativo lo traduce y la máquina nos devuelve el resultado, ¿no? Entonces, por eso que se dice que es un intérprete entre la computadora y el usuario final. Entonces, es una interfaz amigable para todos nosotros, ¿no? Porque es bastante simple el manejo de un sistema operativo gráfico como es lo que manejamos hoy en día. Entonces, eso es bastante amigable, fácil de interpretar y fácil de manipular. Eso es lo que es el sistema operativo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de software de base. Y nosotros vamos a hacer uso para aprender la administración de la información de la computadora, que es lo que principalmente debemos conocer. Lo vamos a hacer con el sistema operativo Windows, que es lo que la mayoría de nosotros utilizamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, habíamos colocado también que la otra clasificación del software es el software de aplicación. ¿Alguien me podría mencionar ejemplos de software de aplicación? Reproductores de video, Ya, ¿qué más? reproductores de audio, Ya, de video, de audio. Ejemplos. Reproductores, dice, de audio y video, ¿no? Sus compañeros, reproductores de audio y video. Muy bien, ¿algo más? antivirus, Muy bien, antivirus. ¿Qué más? el Office, Correcto, el Office. ¿Qué más? Los programas de edición. Programas de edición. Perfecto. En su carrera específicamente,
alguna de las materias que ustedes han llevado, ¿qué software han utilizado? ¿O no han utilizado ninguna aplicación AutoCAD? ¿Qué más? ¿Algún otro más? Vectorworks. Vectorworks. ¿Así se escribe? ¿Word? ¿Word de trabajo? Sí, ingeniero. Ya. Fíjense que ustedes me están mencionando herramientas que han utilizado específicas en algunas materias, como el AutoCAD, el Vectorworks. En realidad, todo lo que nosotros utilicemos dentro de la computadora es software de aplicación. Todo. Por ejemplo, yo para poder conectarme a esta videoconferencia con ustedes utilizo la aplicación Zoom, un software. Para poder navegar por internet, yo lo hago a través de Chrome, lo puedo hacer a través de Mozilla, lo puedo hacer del Internet Explorer. Todo es software. Todo lo que nosotros vemos o con lo que nosotros interactuamos con la computadora es software de aplicación. Todo, absolutamente. Entonces, todo lo que ustedes me han mencionado es correcto. Entonces, la magnitud o la clasificación del software de aplicación es amplia. De acuerdo a al trabajo que el usuario desarrolle, va a instalar en su computadora software específico para el área, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, vamos a hacer uso del software de aplicación, el Office, que son las aplicaciones de escritorio. Entonces nosotros nos vamos a centrar en lo que es Office, ¿ya? Aplicaciones de escritorio. Aplicaciones de escritorio. Entonces aquí nosotros vamos a ver, según las unidades que yo les comenté, vamos a ver Word, vamos a ver Excel y vamos a ver PowerPoint, que son las herramientas estrellas que tiene el Office, ¿no? Y que son básicas para el manejo de cualquier computadora. Entonces también es un software de aplicación. Por supuesto que el Office está compuesto por otras herramientas más. Y dentro de ese conjunto de herramientas que tiene el paquete de Office o de oficina, está lo que es el Publisher, y también está lo que es el Access. Estas otras herramientas también son parte de Office, ¿ya? Solo que nosotros vamos a ver Word, Excel y PowerPoint. ¿Han visto la aplicación de Publisher, por ejemplo, o no? ¿No? ¿No han visto? Bien, es una herramienta que tiene Office que les permite crear publicaciones, como dice su nombre, ¿no? Pueden hacer letreros, anuncios, tarjetas personales, tarjetas de presentación, pueden hacer currículum, una serie de tipos de publicaciones a través de esta herramienta. Y el Access es una pequeña base de escritorio, base de datos de escritorio que tiene Office, que me permite crear soluciones pequeñas, ¿no? Entonces a eso nos referimos con Access, por ejemplo, ¿no? Pero son parte de Office y está dentro de lo que es el software de aplicación. Entonces seguramente utilizarán ustedes mucho AutoCAD o Vectorworks porque es necesario para la carrera que ustedes están estudiando, ¿no? Entonces ustedes harán uso más tal vez de esas herramientas, ¿no? Pero lo que sí es un común denominador para cualquier usuario es esto de aquí, a lo que nosotros vamos a llegar a desarrollar durante nuestro semestre. Entonces a todo ello nosotros denominamos software de aplicación, todo ello. Ahora, dentro de el sistema operativo, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver, existe junto con el sistema operativo, ya que él es un programa bastante grande, que está compuesto de algunas aplicaciones y utilitarios. Y dentro del sistema operativo Windows, que nosotros vamos a manejar para ver la administración de la información, tenemos 3 pequeñas aplicaciones o herramientas o software de aplicación que vienen como parte del sistema operativo. Entonces aquí les voy a mencionar ya aplicaciones o software de aplicación, voy a poner software de aplicación que son parte del sistema operativo, que el sistema operativo ya viene con ella y que nosotros vamos a utilizar, por supuesto, con ellas vamos a trabajar. ¿Cuáles son ese pequeño software de aplicación? Es el bloc de notas,
es el WordPad y el Paintbrush. ¿Han utilizado alguna de estas herramientas? ¿Alguno ha utilizado estas herramientas o no? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, estas pequeñas herramientas o software de aplicación que son parte del sistema operativo nos van a permitir a nosotros empezar a trabajar con lo que es la administración de la información. Entonces, pequeño software de aplicación, pero que viene junto con el sistema operativo, porque este es un sistema, es un programa, es un conjunto de programas en realidad que administran todos los recursos en la computadora. Y dentro de ese conjunto de programas están estas pequeñas aplicaciones, así como muchos utilitarios que tiene nuestro sistema operativo. Estas pequeñas aplicaciones, entonces, que son parte del sistema, también son software de aplicación, que también nosotros vamos a utilizar. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a basar en estas de aquí, y en estas otras 3 que están dentro de las herramientas Office. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar durante el semestre. A eso nos referimos entonces con software, ¿ya? Y con eso quería yo darles una pequeña introducción de lo que es los conceptos básicos que nosotros queremos, quería yo que ustedes conozcan, o el caso de conocerlos, repasar, ¿ya? No sé si tienen alguna consultita hasta aquí. ¿Esos apuntes que hizo usted lo va a subir a la plataforma? Sí, lo voy a subir como un archivito, como un PDF, se los voy a subir allá a la plataforma. Enseguida finalicemos la clase y ya yo se los subo, tanto el video que se está grabando en este momento, como los apuntes que yo estoy tomando. Y así lo vamos a hacer, ¿no?, en las siguientes clases. Respecto de lo que les he explicado, ¿hay alguna consulta? ¿O ninguna? Bueno, ingeniero, está todo bien. Perfecto. Bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar hoy día. Hasta aquí nos quedamos hoy día. Estos apuntes junto con el video los subo a la plataforma, y además les voy a colocar ahí en la primera unidad, en la pestaña de la primera unidad, teoría, para que complementar un poquito lo que hemos hablado aquí en clase, para que ustedes tengan la referencia, lo puedan ver, pequeños videos, para que ustedes puedan ver y complementar lo que nosotros hemos visto acá. ¿Ya? Entonces con esto concluimos la clase de hoy, esperando que para la siguiente clase ya estén todas las personas que están inscritas en la materia y ya puedan asistir por favor a la clase. Voy a detener la grabación.